tardes, soy Agustín López y voy a estar aquí un par de minutos para hacerles unas pequeñas indicaciones y darles la cordial bienvenida a esta sesión que vamos a tener especial este viernes 29 de julio. Es importante para que tengamos una mejor experiencia que tengamos nuestros micrófonos apagados para que no entre el ruido ambiental. Y si alguno de ustedes quiere encender la cámara, pues bueno, también lo pueden hacer sin ningún problema. Y la siguiente es de que cualquier pregunta que vayan teniendo, pueden irla escribiendo en el área del chat. Y al final de la sesión, o si la doctora lo considera pertinente, podría tomarse la pregunta en el momento, pero para que sepan que va a haber también un área de preguntas y respuestas para que las puedan ir haciendo y se puedan ir leyendo directamente a través de la aplicación. Y también para informarles de que si alguno de ustedes no me van a escuchar, pero si alguien de los que estamos en Penta conocemos, por ejemplo, a Saraí de Regil y a Víctor César León, no están escuchando. Entonces sí es importante activar el audio a través de los aparatos electrónicos para poder escuchar la sesión. Y ya sin más preámbulo, voy a darle la palabra a la doctora Miriam Vargas, que ella es médico endocrinólogo, pero es directora del Consejo Médico de Grupo Penta. Entonces, demos la más cordial bienvenida a esta sesión a la doctora Miriam Vargas. Bienvenida, doctora Miriam, gracias. Creo que sí está por aquí la doctora. Buenas tardes, ya les dijimos a todos, ¿verdad? Buenas tardes. Ya, lo logramos, tenía algunas dificultades técnicas. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra sesión académica. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy tenemos el tema de osteosarcopenia y les voy a presentar a la doctora Alma Vergara López, que nos va a dar la plática el día de hoy. Es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, especialista en medicina interna por el Centro Nacional 20 de Noviembre, especialista en endocrinología por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, profesora del curso de posgrado de especialización de endocrinología en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, profesora titular del curso de alta especialidad en enfermedades tiroideas, también en el Centro Nacional 20 de Noviembre, profesor titular de endocrinología de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, sinodal de exámenes de pregrado, múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales, directora de exámenes de Consejo de Endocrinología, sinodal de exámenes de Consejo de Endocrinología, más de 250 conferencias impartidas en congresos nacionales e internacionales y múltiples reconocimientos por su importante labor de enseñanza a nivel de pregrado y posgrado. Y doctora, es un honor el día de hoy tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme, Miriam. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y vamos a empezar a compartir. Sí, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Pues miren, el tema que tengo el gusto de platicar con ustedes es este tema de sarcopenia y osteoporosis. Está más enfocado a sarcopenia. Este tema, hay sarcopenia asociada a varias entidades. Nosotros nos vamos a enfocar en la sarcopenia del adulto mayor. Si bien el tema de osteoporosis ya es antiguo, ya se ha tratado muchas veces, el de sarcopenia es relativamente nuevo. Y esto se debe a que es hasta las últimas décadas en que el ser humano ha alcanzado una mayor esperanza de vida y entonces nos tenemos que relacionar más con este tema de sarcopenia y osteoporosis. Este es el plan de la presentación. Vamos a hacer primero un poco de historia, después vamos a abordar la definición, cómo nos vamos a poner de acuerdo en la detección y el diagnóstico de sarcopenia, de acuerdo a los criterios
del Grupo de Trabajo Europeo sobre sarcopenia y osteoporosis en el adulto mayor. Y vamos a correlacionar casi desde el principio este tema de la sarcopenia con la morbimortalidad, para terminar con algunas recomendaciones de la Guía Internacional de Práctica Clínica para Sarcopenia. Miren, este término se empezó a usar alrededor de los 80, ¿sí? Pero fue más o menos en 1988. Pero aquí con este médico, ¿sí?, que es el doctor Irving Rosenberg, que era director del Centro de Investigación de Nutrición Humana Jan Meyer, del adulto mayor. Esto fue en Boston. Y empezó a hablar de la sarcopenia como la pérdida de la masa muscular normal e involuntaria asociada al envejecimiento. Un poco después, bueno, no tampoco, pero en el 2008, el doctor Roland, un francés, dijo que además de pensar en la pérdida de masa ósea, debemos de considerar la pérdida de la fuerza muscular y los cambios cualitativos en el tejido muscular. Posteriormente, ya como parte de los trabajos del Grupo de Trabajo Europeo en Sarcopenia en el adulto mayor, este doctor, que es español, Cruz Gentoft, ya diseñó una definición más en forma. Es un síndrome caracterizado por una pérdida progresiva y generalizada de la masa y la fuerza muscular esquelética, con riesgo de resultados negativos, con discapacidad física, peor calidad de vida y muerte. Ya se le está dando la relevancia que requiere porque va a reflejarse en la calidad de vida del paciente y en una morbimortalidad temprana, sobre todo en una mortalidad temprana. Ya en relación al término de osteosarcopenia o sarcopenia osteoporosis, vamos a hablar de este par de investigadores, Neil Winkel y Björn Wering, que consideraron asociar el término como osteosarcopenia. Esto fue un poquito antes, en el 2009. Ellos muy poéticamente se basaron en un soneto, en el inicio de un soneto de Shakespeare, y como para dar a entender, llamar la atención de que nuestra fragilidad es la causa. Claro que de eso no habla el soneto de Shakespeare, pero sí empieza así con estos términos, ¿no? Haciendo hincapié en como que es intrínseco del individuo el problema, invariablemente. Entonces es algo de lo que nos debemos de involucrar, porque independientemente a lo que nos dediquemos, nos enfrentamos con adultos mayores. E independientemente de eso, si tenemos suerte, vamos personalmente a enfrentar el problema, ¿no? Con la adquisición de años y años y años, pues espero que nos dé tiempo de enfrentar el problema. Entonces, ellos proponen que los pacientes con baja masa ósea y baja masa muscular y o desempeño muscular se diagnostiquen como sarcoosteopenia o sarcoosteoporosis si en la densitometría se encuentra la osteoporosis. Además, una es consecuencia de la otra. Si se empieza a perder masa muscular y fuerza muscular, va a repercutir en la masa ósea. Sabemos que nuestra masa ósea depende del estrés al que se somete por la fuerza muscular. Entonces van de la mano, mucho más en la mujer porque la pérdida, de la masa ósea está relacionada con la menopausia. Y luego viene la etapa de
del adulto mayor, de ser adulta mayor, y se puede asociar con la disminución de la masa muscular. Y esto va a ejercer menos estrés sobre el hueso y se va a disminuir la masa ósea. Entonces, podemos juntar los dos términos como sarcoosteopenia o sarcoosteoporosis. Pero ahora nos vamos a enfocar más en la sarcopenia, ¿sí? Se ha reunido ya varias veces este grupo de trabajo europeo. La primera fue en el 2010, pero se volvieron a reunir en el 2018, como que identificaron que era urgente ponernos de acuerdo en todo el mundo en cómo íbamos a diagnosticar la sarcopenia para estar hablando todos un mismo idioma. Y claro, por la relevancia que tiene la morbimortalidad de los pacientes adultos mayores. Entonces, el objetivo de que se reunieran otra vez en el 2018 fue el de aumentar la consistencia de los diseños de investigación en el diagnóstico clínico y, claro, en el cuidado de las personas con sarcopenia. Y entonces ya quedó esta definición. La sarcopenia es una alteración progresiva y generalizada musculoesquelética que está asociada a un aumento de la probabilidad de desenlaces adversos, tales como caídas, fracturas, incapacidad física y mortalidad. Todo va de la mano. Y tienen también una definición operacional, ¿sí? Digamos que son los criterios de diagnóstico de sarcopenia, y eso es lo que están tratando de que todo el mundo nos pongamos de acuerdo. Podemos diagnosticar sarcopenia probable con el criterio 1, que es baja fuerza muscular. Podemos confirmar el diagnóstico si sumamos el criterio 1 y el 2, que es baja fuerza muscular y baja cantidad o calidad muscular. Aquí tenemos que medir la masa muscular. Y sarcopenia severa, si juntamos el 1, el 2 y el 3, es decir, si a esto, a la baja fuerza muscular, a la baja masa muscular, le añadimos bajo rendimiento físico. Eso ya sería sarcopenia severa. Ustedes ya saben, pues, la definición de osteoporosis, que es una alteración en la microarquitectura del tejido óseo, que se va a caracterizar por una baja masa ósea y un aumento en el riesgo de fractura, y que lo vamos a diagnosticar con una densitometría con un escorte de igual o menor a menos 2.5, que es la densidad mineral ósea, es como la percentila en donde se encuentra la densidad mineral ósea del paciente comparada con la densidad mineral ósea del joven promedio. Bueno, entonces, si asociamos vamos a empezar porque casi siempre es primero la disminución de la masa muscular y su función en el adulto mayor, aunque en una mujer que todavía no es adulto mayor, pero ya como alrededor de los 50, tiene la menopausia, pues ya tiene disminución de la masa ósea. Juntando los dos, tenemos la osteosarcopenia, y esto va a dar disminución de la resistencia ósea y muscular y aumento en el riesgo de caídas, las fracturas, la discapacidad y la mortalidad. No solo se presenta la osteosarcopenia en el adulto mayor, ¿verdad? Luego vamos a poner unos ejemplos. Con el avance de la edad, empieza a haber un cambio en el tipo de fibras musculares. Y las fibras musculares tipo 1, por ejemplo, empiezan, bueno, más bien las tipo 2 empiezan como a disminuir en el adulto mayor y aumentar las fibras tipo 1. Estos son cambios fisiopatogénicos que vienen siempre con la edad o puede ser con la inmovilización, pero estos cambios ocurren específicamente cuando empiezan a declinar los niveles de hormona de crecimiento, de IGF-1, de testosterona, motiva este cambio,
con la edad o con los procesos inflamatorios. Esto es importante porque, por ejemplo, ahora con los pacientes, con las secuelas que quedan después de las infecciones severas respiratorias por COVID y el aumento de todos los marcadores inflamatorios, los pacientes aún jóvenes están quedando con sarcopenia, pero aquí influiría más el aumento de estos marcadores inflamatorios. En este cambio en las fibras musculares y las fibras musculares tipo 1, que miren, en sarcopenia, bueno, aquí está muy esquemático, casi son las que predominan, pues desarrollan menos fuerza de contracción, menos capacidad de recambio, de tal manera que desde el punto de vista fisiopatogénico esto explica el problema. ¿Y qué factores van a participar en estos cambios? Como les decía, muchos de estos se juntan en la edad adulta, en el adulto mayor, pero pueden ser independientes. Por ejemplo, con pacientes graves que se encuentran mucho tiempo inmovilizados, con deterioro en su nutrición porque están en ayuno o no tienen un buen aporte de proteínas después de 10 días de ayuno y no se les pone la nutrición parenteral o no se les pone adecuadamente, o simplemente por la permanencia en la cama, no importa la edad, y los factores inflamatorios que están participando en lo que lo mantiene en esas condiciones. Ay, perdón. Pero todo esto se junta en el adulto mayor, empezando por la disminución de las hormonas anabólicas, como serían la testosterona, la hormona de crecimiento, la IGF-1 y la de hidroepiandrosterona. Las alteraciones en la alimentación que puede tener un adulto mayor, que empiezan a comer menos y menos proteínas. Entonces, estos entrarían aquí, disminución en el consumo de alimentos. Si con las enfermedades que tiene, puede estar en un estado catabólico y disminuir su síntesis de proteínas. Esto también disminuye solo con la edad. La permanencia en cama, simplemente porque se hace más sedentario o porque tiene enfermedades que lo obligan a permanecer en cama. Los factores inflamatorios por las enfermedades que tiene, que pueden conllevar la disfunción mitocondrial, aumentar la resistencia a la insulina, y todo esto propicia de alguna forma u otra, o simplemente porque el apetito le disminuye al adulto mayor, todo esto propicia la sarcopenia. Todos estos factores influyen, pero los pueden también ver de forma independiente en los procesos inflamatorios agudos severos, como el ejemplo que les ponía ahorita en los pacientes en el síndrome post-COVID. Pero vamos a ver su epidemiología en el adulto mayor. Varía, ¿verdad? Ahorita les presento algunas prevalencias en México. Estas son del grupo de trabajo europeo de sarcopenia y osteoporosis del adulto mayor. Y puede ser desde el 1 al 29%. Para adultos viviendo así en su comunidad, es más frecuente en mujeres. O del 14 al 33% de los que viven en instituciones, hasta el 68% en hombres. O simplemente 10% en pacientes hospitalizados. En nuestro país, fíjense que no hay muchos estudios. Este estudio del IMSS se basó en resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, pero saben, no cumplió los criterios que nos sugiere el grupo europeo, el grupo de trabajo europeo. Pero bueno, aunque cubrieron otros criterios, ¿sí? Fue una buena muestra, ¿sí? De pacientes, y resulta que tuvieron sarcopenia el 13% de adultos mayores. Aquí vienen por edades, ¿verdad? Y en términos generales fue de 13%, con presarcopenia
el 8.7% y sin sarcopenia el 78%, pero no, se hizo con otros criterios. Entonces, ese es el objetivo de que platiquemos de esto, de cómo uniformar criterios. Este es otro estudio que tampoco se basó en los criterios del grupo europeo, pero miren, este nos ilustra bien la diferencia que puede haber entre pacientes que llevan una vida independiente. El porcentaje de sarcopenia es mucho menor que en los que tienen una vida ya que depende de la ayuda de los demás para llevar a cabo sus actividades. Y aquí lo que está graficado es el género, mujer y hombre con sarcopenia y sin sarcopenia. Entonces, con sarcopenia es mayor el número de mujeres que de hombres que sin sarcopenia. Bueno. ¿En quiénes vamos a hacer detección de este problema? Los vamos a buscar, ¿verdad? El paciente no va a llegar diciéndonos que quiere que le estudiemos si tiene sarcopenia o no. Los vamos a estudiar cuando nos refieren que han presentado caídas, que se sienten inseguros para caminar y que se han caído alguna vez, que refieren debilidad, marcha lenta, los podemos observar, dificultad para levantarse de una silla, pérdida de peso y reducción de la masa muscular. Muchas veces los hombres son los que notan más esta diferencia y pueden quejarse un poco más de estos datos. La mujer lo va pasando poco a poco de manera desapercibida. Entonces, para hacer esta detección, el Grupo Europeo de Trabajo recomienda un cuestionario que ahorita vamos a ver. Y con ese cuestionario se puede obtener un puntaje para predecir sarcopenia y estudiar a esos pacientes. Miren, el puntaje es de cada una de estas preguntas es del 0 al 2. 0 es mejor y 10 es peor. Más de 4 es sintomático y de 0 a 3 es saludable. Y bueno, aunque no va a ser muy exacto, pero levantar o transportar 4,5 kilos, ¿verdad? Sin dificultad, con alguna dificultad o con mucha dificultad. Caminar a través de su habitación es igual, 0, 1 o 2. Levantarse de una silla, subir escaleras y caídas. Sin caídas en el año previo es 0, 1 a 3 veces en el año previo es 1 y 4 o más veces es 2. Son 5 ítems y si entonces saca 2, pues ya tenemos el 10, ¿verdad? Pero con más de 4 ya debemos avanzar en el estudio. Si se fijan, esto está como que muy fácil. ¿Y cómo vamos a evaluar? Ya ven que vamos a evaluar masa muscular, fuerza muscular y rendimiento muscular, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a evaluar? La masa muscular puede ser con tomografía, con resonancia, densitometría y densitómetros que miden el porcentaje de masa ósea, de masa muscular y de masa grasa. Con bioimpedancia, con potasio corporal total o parcial por tejido libre de grasa. Esto se utiliza en investigación. Lo que es un poco más práctico, sí, es la densitometría, en estos densitómetros que les platico que pueden calcular la masa muscular, o a veces con la bioimpedancia, que esto puede ser un poco más barato. Nada más que hay que estandarizar nuestra báscula de bioimpedancia con una fórmula que traigo por aquí que está un poco complicada, pero si quieren se las platico o se las mando. O bien podemos hacer antropometría. La fuerza muscular en investigación es con fuerza de presión o agarre, levantarse de la silla y en la práctica también porque no es tan difícil. Bueno, hay otras para evaluar la fuerza muscular. Y el rendimiento físico.
Si quieren, ya me salto lo de que se hace en investigación, aunque tampoco está tan difícil, pero en la práctica lo que más se utiliza y que ahorita vamos a ver unos esquemitas es la velocidad usual de la marcha y el tiempo de levantarse y caminar. Entonces, miren, el primer paso es encontrar casos y para eso podemos utilizar el cuestionario, el SARC-F. Si es negativo, bueno, no hay sarcopenia y lo tenemos que reevaluar en el futuro. Si está positivo, con 4 puntos o más, debemos evaluar la fuerza muscular. Generalmente es con levantarse de la silla y la fuerza de prensión. Y si es normal, pues no hay sarcopenia y se tiene que reevaluar en el futuro. Pero si cumple los criterios de fuerza muscular baja, entonces tiene sarcopenia probable. Y en la práctica esto es suficiente para evaluar causas e iniciar una intervención, que luego vamos a mencionar y que no está tan difícil. La intervención es como alertar al paciente de que tiene que hacer determinadas cosas para disminuir esta pérdida de la fuerza muscular. Entonces, habíamos visto que podemos, para evaluar la fuerza muscular, la fuerza de prensión o agarre y levantarse de la silla, que es lo que ahorita vamos a ver. Este es un dinamómetro de JAMA que venden en muchas tiendas de artículos médicos, ¿sí? Y que no es tan caro. Y con el que podemos medir la fuerza, esta fuerza de prensión. Y es predictor de desenlaces adversos como días de estancia hospitalaria, limitación funcional, pobre calidad de vida e incluso muerte. Y hay estudios de eso, vamos a echarle vistazo a algunos. Esta fuerza muscular cambia en hombres y en mujeres y también se estandariza por países. No es lo mismo ser nórdico, ¿no? que mexicano o que asiático. Miren, aquí está por países y de hecho países en desarrollo y países desarrollados. Nosotros andaríamos como en América no usa, ¿verdad? Que es esta azulita para esta de triángulos azul clarito, tanto para hombres como para mujeres. Es la fuerza de prensión que se mide en kilogramos. Luego vamos a ver los criterios de corte. Y también se puede utilizar la prueba de levantarse de la silla. Este evalúa como la fuerza del cuádriceps, ¿no? La fuerza de las piernas. Y mide el tiempo necesario para que el paciente se levante 5 veces sin usar sus brazos. Y el criterio para disminuir, para diagnosticar que está disminuida la fuerza muscular es que se tarde más de 15 segundos para hacerlo 5 veces sin usar sus brazos. Entonces, bueno, así vamos a determinar si es sarcopenia probable. Y lo ideal es que ya empezáramos a trabajar desde ahí, porque ya es un poco más complicado evaluar la masa muscular, ¿sí? Si es normal, pues seguimos trabajando para que no pase a sarcopenia confirmada, pero si ya determinamos que tiene baja masa muscular por cualquiera de los métodos, entonces ya tiene sarcopenia confirmada y luego puede venir la grave, ¿verdad? Lo ideal es que pudiéramos usar un densitómetro para evaluar la masa muscular, pero eso pues no está tan sencillo. Y así como sacamos el índice de masa corporal, podemos sacar el índice de masa muscular apendicular, ¿sí? El índice de masa muscular apendicular es ASM y dividido entre la altura al cuadrado, ¿no? Pues nos va a dar el índice de masa muscular apendicular. Es como la estatura, es como el peso entre la estatura al cuadrado, pero aquí nada más estamos tomando en cuenta la masa muscular. Y más o menos así reporta una densitometría los resultados de este estudio. Por ejemplo, aquí está la masa magra en brazos,
la masa magra en piernas. ¿Sí? Este individuo tiene, si lo sumamos, es un hombre de 1,72 que pesa 79 kilos y que tiene un índice de masa muscular de 26.7. Entonces, sumamos la masa magra de sus extremidades y la vamos a dividir entre la altura al cuadrado y me da 10.6. El valor de corte para decir que es baja masa muscular en hombres es menos de 7, este no tiene baja masa muscular, y en las mujeres es menos de 5. Y así viene en el reporte, ¿verdad? Brazos, ¿sí? Masa magra, 10.1, aquí está, y piernas, 21.2. Lo sumamos, lo dividimos entre la estatura al cuadrado y tenemos la masa magra pendicular, y el índice de masa magra pendicular, y estos son los valores de corte para decir que tiene disminución de la masa muscular. También se puede medir por bioimpedancia, pero sí hay que calibrar con una fórmula un poco extraña, ¿verdad? No mide directamente la masa muscular, estima la masa muscular basándose en la conductividad eléctrica y también puede depender de la etnia. Y que yo sepa, no, a lo mejor en el Instituto de Rehabilitación ya lo tienen calibrado para nuestra etnia, ¿verdad? Pero por lo pronto no encontré algo publicado para hacer la calibración con nuestro grupo étnico. Y ustedes saben que esto puede variar también dependiendo del estado de hidratación, o sea, se tiene que hacer en unas condiciones estables del individuo, ¿no? La medición de la bioimpedancia. Si ya determinamos la baja masa muscular, entonces ya tenemos confirmada la sarcopenia. Y luego, para evaluar la severidad, podemos evaluar el desempeño físico, ¿sí? Con la velocidad de la marcha o algunos de los otros estudios como el de ponerse de pie y caminar para diagnosticar sarcopenia severa. Y ahorita vamos a ver un poco de eso. El desempeño físico puede hacerse con esta batería SPPB, ¿sí? Que es como del desempeño físico corto, ¿verdad? El puntaje máximo es de 12 y con menos de 8 puntos decimos que hay pobre desempeño físico. Consta de 3, de la velocidad de la marcha, la prueba de levantarse de la silla y la prueba de balance. Con estos dos es suficiente, con la velocidad de la marcha y la prueba de levantarse de la silla también se puede hacer la evaluación del desempeño físico. La velocidad de la marcha es la que más se usa, es altamente confiable. Esa se usa mucho en la práctica y predice incapacidad física, incluso alteración cognitiva con caídas, predice institucionalización, que en nuestro país eso es más raro, pero puede predecir que se quede el adulto mayor ahí arrumbado en su habitación y claro que mortalidad. Bueno, y el valor de corte, luego voy a poner una tablita con los diferentes valores de corte que yo siempre consulto cuando intento hacer esto, ¿verdad? Y es de menos de 0.8 metros por segundo, porque es la velocidad de la marcha. Y con esa es muy importante para el desempeño físico. Vamos a medir con un cronómetro el tiempo que le toma a una persona caminar 4 metros. Esto se puede hacer en cualquier lugar en donde tengamos 4 metros libres de obstáculos. Solo hay que medirlo adecuadamente y conseguirse un cronómetro, ¿verdad? Y vamos a medir, vamos a activarlo cuando el paciente empieza a caminar y lo vamos a detener cuando termina de caminar. Y vamos a dividir los 4 metros en los segundos que tardó y son los metros por segundo. Menos de 1 metro por segundo predice riesgo de desenlaces adversos. Y menos de 0.8 ya es una disminución del desempeño
y ya es parte de la definición de sarcopenia. Se tuvo que haber tardado más de 5 segundos en total, ¿verdad? Y aquí más de 4 segundos, pero menos de 5. Si se fijan, es algo bastante sencillo. Nada más que hay que explicarle al paciente muy bien, ¿verdad? Y hacerlo bien estandarizado. Ponerle muy bien la marca de salida y la marca de finalización de la marcha. Este es un ejemplo, ¿verdad? Pero incluso puede hacerse en un corredor, no tiene que ser en una habitación especial, tiene que ir cómodo, ¿verdad? No va a llevar zapatos altos para hacer la prueba de velocidad de la marcha. Aquí es otro ejemplo de la velocidad de la marcha, cómo se puede marcar. Este es para la prueba de levantarse de la silla, para que no utilice los brazos, se puede poner en esa posición. Y esta es una prueba también de desempeño físico, es la prueba de levantarse y andar. Se va a tener que levantar el paciente de una silla, va a recorrer 3 metros y luego va a regresar, ¿sí? El criterio para decir que es pobre el desempeño físico es que se haya tardado más de 20 segundos en esta maniobra y hay que tener bien medida la distancia y tenemos que medir desde que se levanta, regresa y se sienta. O sea, todo el trabajo, ¿no? Sentado, de pie, y luego que regrese y se siente. No, podemos decir, ay, 20 segundos, pero no crean, se va rápido. Aquí están los diferentes puntos de corte que les platicaba para la fuerza de prehensión. Para hombres es 27 kilos, para mujeres 16. De levantarse de la silla ya habíamos visto que 15 segundos para hacerlo 5 veces y se tarda más de 15 segundos. Los valores de corte para baja masa muscular, el índice sobre todo, ¿verdad? El índice de masa magra muscular, menos de 7 en hombres, menos de 5 en mujeres. La velocidad de la marcha es igual para los dos. Los 20 segundos de la prueba de levantarse y andar. Y hay otra más larga de 400 metros que casi no se hace. Fíjense que, por ejemplo, en el Instituto de Rehabilitación, del Instituto Nacional de Rehabilitación, pues, de aquí en la Ciudad de México, lo tienen bien estandarizado, tienen bien estandarizadas estas pruebas y un sitio especial para realizarlo. Entonces, sí han publicado estudios cumpliendo los criterios del grupo europeo. La sarcopenia la vamos a clasificar en la primaria, que es solamente relacionada con la edad, no hay ninguna causa excepto la edad. Y la sarcopenia secundaria es un poco como la osteoporosis también, ¿no? Primaria, posmenopáusica y por la edad. Y la del adulto mayor y la osteoporosis secundaria, que ya está relacionada con algunas enfermedades. La sarcopenia secundaria puede estar relacionada con disminución de la actividad. He visto pacientes en estos días que con el 1 año y medio de confinamiento ya desarrollaron sarcopenia, ¿verdad? Por la permanencia en cama o en una silla o en un sillón, ¿no? El sedentarismo. Y esto es como no trabajan sus músculos contra la gravedad, es como si anduvieran en el espacio, ¿no? Los pacientes, los astronautas regresan con sarcopenia. Bueno, ahora ya los ponen a hacer ejercicio ahí en el espacio, pero la gravedad cero produce sarcopenia. Relacionada con enfermedades, todo lo que haga que el paciente permanezca en cama, pero también todos los mediadores químicos que se liberan con la enfermedad o con el cáncer
también están relacionados con el daño muscular, ¿sí? La malignidad, enfermedades endocrinas, no se diga por ejemplo el Cushing, el hipertiroidismo, enfermedades inflamatorias crónicas, la artritis reumatoide es un buen ejemplo en que se combinan varios de estos factores, por ejemplo la inmovilidad y la liberación de factores inflamatorios. Entonces, una vez que hemos encontrado sarcopenia, también conviene estudiar la causa. Rápidamente, porque veo que ya me tardé, les voy a enseñar algunos estudios que correlacionan la baja fuerza muscular, la baja masa muscular y la baja velocidad de la marcha con el riesgo de mortalidad, ¿verdad? Si no la tienen, es el 1, y miren, la baja fuerza aumenta el riesgo 222%. La baja masa muscular, 150%, ¿verdad? Y la baja velocidad de la marcha, 180%, con los intervalos de confianza que pueden llegar hasta 331%. Son estudios llevados a cabo en diferentes, este es de Brasil, ¿verdad? Pero así hay en diferentes partes del mundo. Esto es con los criterios del Grupo Europeo en su primera versión y luego ya la segunda vez que se reunieron tratando de establecer los criterios, ¿no? Antes era presarcopenia, sarcopenia y sarcopenia severa y ahora ya sabemos que es la probable, la confirmada y la severa. Y aquí tienen el riesgo de mortalidad. Miren, sarcopenia severa, 8.13 de riesgo, 700 veces más riesgo de mortalidad que alguien que no la tiene. Y estas son gráficas de Kaplan-Meier de supervivencia sin sarcopenia, con sarcopenia confirmada y con sarcopenia severa, y esta es con sarcopenia probable. Miren con sarcopenia severa cómo disminuye la supervivencia, el porcentaje de supervivencia en solo 3 años. En solo 3 años. Bueno, estas son de las pruebas que se recomiendan para identificar causas secundarias. La medición de la 25-hidroxivitamina D, el calcio, fósforo, magnesio, la PTH, la función renal, la albúmina y la testosterona en los hombres. O sea, hasta eso que no está tan difícil, aunque sí las hormonas suelen ser caras, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues cosas realmente sencillas, bueno, entre comillas, un estilo de vida saludable, dejar de fumar, restringir el alcohol, no dejar de hacer ejercicio. Se le puede recomendar al paciente ejercicio de resistencia que pueden ser desde pesitas, dependiendo del paciente, y si es hombre o mujer, pesitas de 1 kilo, de 2 kilos o con algún aparato. De balance, para eso le sirve el yoga y el tai chi, ¿no? Por lo menos 2 veces a la semana, no menos de 30 minutos por sesión. Verificar sus niveles de vitamina D y si no, y si tiene deficiencia, suplementarla. Suplementos de calcio. Y darles todas estas recomendaciones, además de para evitar las caídas, como se parecen un poco a las recomendaciones de cuando hay osteoporosis. Eso no es para prevenir la sarcopenia, pero sí es para prevenir las consecuencias de la sarcopenia y de la osteoporosis. Un buen consumo de proteínas. A veces en un adulto mayor sí conviene dar suplementos proteicos si es que ya no tiene mucho apetito o no quiere comer, no le gusta ya la carne, ya no puede masticar. Miren, a veces un problema tan sencillo como que empiezan a perder sus piezas dentales y no tienen una buena dentadura es motivo de empezar a desarrollar la sarcopenia. Entonces, si eso sucede, se les pueden sugerir suplementos de proteínas.
claro que hay una limitante importante, es la limitante económica, ¿verdad? Y el tratamiento de la osteoporosis, que ese sería motivo de, bueno, y que ustedes conocen bien y que sería motivo de otra plática. Las conclusiones, me voy a basar en las conclusiones de estas guías de práctica clínica internacionales. Ahí se juntaron todos, también los del grupo europeo, ¿sí? Para sacar las conclusiones, no todos los del grupo europeo, pero también participaron los del grupo europeo. Adultos mayores de 65 años o más deben someterse a escrutinio de sarcopenia anualmente o después de un evento negativo en su salud. Y esto puede hacerse incluso con el cuestionario, ¿sí? Yo diría que podemos empezar con el cuestionario o se puede hacer con la velocidad de la marcha. Los individuos con escrutinio positivo deben enviarse a evaluación para descartar alguna enfermedad, o puede ser algo tan sencillo como medir sus niveles de 1,25 hidroxivitamina D y empezarles a dar los suplementos de vitamina D. Se recomienda usar unas de las herramientas utilizadas en el consenso para tener un buen parámetro, ¿no? de diagnóstico. La densitometría puede usarse para determinar la baja masa ósea, quizás esa sea una limitante importante. Quizá determinar la baja masa ósea es lo que nos puede limitar más, aunque la podemos sustituir con una báscula de bioimpedancia, pero sí la tenemos que calibrar con los valores internacionales u ojalá valores nacionales. La fuerza de presión no está tan difícil, o la velocidad de la marcha deben usarse para evaluar la fuerza muscular y el desempeño físico. Y son sencillas. En pacientes con sarcopenia, la prescripción de ejercicio basado en resistencia puede ser efectivo para mejorar la masa muscular magra y la función física. Y se recomienda considerar suplementos de proteínas, dieta rica en proteínas para adultos mayores con sarcopenia. Se debe discutir con el paciente la importancia del consumo adecuado de calorías y proteínas. La intervención nutricional siempre debe combinarse con la intervención en la actividad física y existe evidencia insuficiente para determinar si la suplementación de la vitamina D es efectiva, sobre todo si no se está suplementando una deficiencia. Y no lo es todo, ¿verdad? O sea, de repente también se abusa de esto de la suplementación de la vitamina D. Recomendar hormonas anabólicas no hay evidencia. Y revisamos varios estudios usando dihidroepiandrosterona, testosterona u otros anabólicos y realmente no hay evidencia y sí puede haber efectos secundarios. No está recomendada la intervención farmacológica, ¿verdad? Se recomienda la colaboración de todos, la colaboración futura internacional y ensayos clínicos controlados a gran escala en adultos mayores con sarcopenia. Quizá, por ejemplo, para documentar una intervención farmacológica, ¿verdad? Conviene implementar medidas preventivas como fomentar hábitos saludables de alimentación, actividad física y ejercicio, incluso desde antes de que se presente la sarcopenia. Y eso sería todo. Les agradezco mucho que me hayan invitado y que hayan permanecido aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por estar aquí, por la plática, que todos nos queda muy claro porque todos tenemos pacientes. La importancia y de hacer justamente esta plática es que, pues eso, hacer una detección temprana de este problema que muchas veces pasa desapercibido y como usted ya nos explicó, pues deteriora la calidad de vida del paciente y aumenta las comorbilidades y la mortalidad. La mortalidad. Exactamente. Entonces, pues bueno, la idea es justamente pues hacer conciencia en esto, ¿no? Y pues tengo algunas preguntas, doctora, no sé si
nos pueda ayudar a contestarlas. Preguntar si el índice del que se habló, solamente de la masa apendicular, solamente aplica para la medición con DEXA. Sí, solamente para la medición con el densitómetro, sí. Okay. Se puede usar también tomografía o resonancia, pero sería otro índice, ¿sí? Claro. Y es más caro. O sea, en la práctica, y no es tan práctico para nosotros porque tampoco hay tantos densitómetros que midan la masa muscular en el país. Yo creo que son contados. Pero se supone que es lo más práctico. Quizá lo más práctico para nosotros sea la bioimpedancia, pero sí se tiene que estandarizar bien la báscula. Oiga, doctor, justo a eso iba al respecto de eso. La fórmula que dice está estandarizada, pero no está estandarizado para nuestra población, ¿no? Lo que dice que está para anglosajones o sí, sobre todo para los europeos, ¿no? Del grupo europeo. Y no es una fórmula tan sencillita, pero sí podríamos usar la bioimpedancia y sería útil porque es más fácil conseguir una báscula de bioimpedancia que un densitómetro, ¿verdad? Sí, claro, definitivamente. Si quieres, luego te mando la fórmula y la difundes. La tengo por aquí, pero está fea. Bueno, a mí no se me dan mucho las matemáticas. Bueno, sí, un poco, pero no mucho. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, la felicitan por la excelente ponencia y Gracias. pues no sé si tengan alguna otra pregunta, todos los que están escuchándonos. Miren, la fórmula se llama ecuación de Sergi. Y aquí está, pero mejor se las mando. Ok, doctora, sí, está muy bien, porque sí, pues muchos de nosotros sí utilizamos la bioimpedancia en el consultorio y está muy bien para pues, o sea, tratar de hacerlo lo más adecuadamente posible las mediciones, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Así que van a repetir. Sí, se queda grabada la conferencia y la pueden ver en la sección académica de nuestra página de NewPenta. Muchas gracias. Pues bueno, no me queda nada más que agradecerle, doctora, por haber aceptado la invitación. Y a todos los que nos escucharon, pues que invitarlos a la próxima sesión académica, que saben que es cada último jueves de cada mes, y les estaremos enviando información de qué tema es el que vamos a revisar. Muchísimas gracias, doctora, y que tengan a todos muy buena tarde. Buenas tardes y gracias. Gracias.